Santini, quien es abogado en práctica privada y profesor a tiempo parcial en la Universidad de Puerto Rico, donde enseña legislación de medios y deontología de la información, con más de 30 años de experiencia en comunicaciones. Ha representado a figuras públicas y medios en casos de difamación y acceso a información gubernamental. Posee un doctorado en filosofía y letras con especialización en historia de Puerto Rico y el Caribe. Ha publicado numerosos artículos académicos y varios libros sobre historia y relaciones entre Puerto Rico y Estados Unidos. Antes de iniciar, queremos preguntarle a nuestros recursos si quisiera que las preguntas se hicieran durante el webinar o se mantuviesen en el chat hasta el final de la misma. Bueno, sí, buenos días, Nelson. ¿Me escuchas bien? Sí, muy bien. Ok, vamos a experimentar tomándolas en el momento que surjan. Y si veo que estamos corriendo contra el reloj, entonces dejamos las demás para el final. Está bien, A ver si te parece bien. eh, me parece bien. Bueno, sin más demoras, el webinar y el público es suyo. Ok, bueno, muchísimas gracias. Primero que todo, déjame entonces subir la presentación. Esto es una segunda parte de un webinar que ofrecí hace algunos días atrás. Este es sobre aspectos particulares de la libertad de expresión. Como es uso y costumbre, por lo menos en mi caso, pues yo voy a apagar la cámara por aquello de ahorrar ancho de banda. Cuando haya que contestar preguntas y obviamente al final del webinar, pues lo volveré a encender para que me puedan ver contestando la pregunta, pero mientras tanto el protagonista principal aquí es la presentación. Perdón. Así que sin mayor preámbulo, vamos a entrar a los pormenores de esta presentación y el propósito de este taller es que ustedes al terminar conozcan cómo se dilucidan conflictos de libertad de expresión en la práctica, podrán distinguir los tipos de foros públicos y las reglas que aplican a cada uno y discernirán si el ejercicio de la libertad de expresión está siendo regulado en virtud de su contenido o por el tipo de foro utilizado. En el primer webinar, perdón, el de nociones generales, nos concentramos más bien en cómo regular la expresión por el contenido. En este segundo webinar vamos a seguir hablando del tema del contenido, pero también lo vamos a estar tocando con el tema de tiempo, lugar y manera. Eso es lo que se refiere a la existencia de los llamados foros públicos. Y pues advertencias de rigor en esta presentación. Contiene imágenes y vocabulario que pueden resultar desagradables, perturbadores o indignantes, no obstante, su presentación resulta necesaria para fines de que este ejercicio educativo resulte lo más efectivo posible, porque si estamos hablando de la libertad de expresión, pues tenemos que hablar de todo tipo de expresión, no ser particularmente selectivo en cuanto a una o la otra. Las imágenes a mostrarse durante la presentación son del dominio público o de la exclusiva propiedad de sus respectivos autores, según corresponda. Y finalmente, este taller no equivale a una asesoría legal que convierta el recurso en abogado de los participantes. Dicho ello, pues vamos a iniciar viendo por encimita qué significa libertad de expresión. O sea, libertad de expresión incluye no solamente lo que yo hablo o dónde lo hablo, sino incluso cómo yo me visto, cómo yo me comporto, los accesorios que utilizo, etcétera. Todo ello puede estar vinculado al principio de libertad de expresión. Y como tienen en pantalla, esto es un incidente muy famoso que pasó hace unos años atrás en el viejo San Juan, en que estudiantes de la Liga de Arte estaban pintando unos desnudos en la Plaza de Armas de San Juan y la policía intervino y despejó el área porque se alegaba que eso atentaba contra la moral pública. Eso es Puerto Rico. Sin embargo, en Francia tenemos una situación diametralmente contraria en que mujeres de creencias musulmanas fueron censuradas o impedidas de acudir a las playas utilizando un tipo de indumentaria que se conoce como el burkini, y estaban totalmente tapadas, o sea, y entonces uno ve este tipo de situación en que para una sociedad no es tolerable estar desnudo y para otra aparentemente no lo es estar totalmente vestido, y la realidad es
que eso estriba en que la forma en que vestimos o no implica también una forma de expresión y que los gobiernos de los distintos estados manejan de acuerdo a sus necesidades y prioridades. Pero también la libertad de expresión se extiende al hecho de si podemos fotografiar a niños, mostrarlos, aunque sean felices, sean su sufrimiento, o sea, hasta dónde llegamos en términos de qué podemos presentar, porque la realidad es que uno de los principios de la libertad de expresión es que, como dice un sabio refrán, una imagen, una foto, vale más que 1000 palabras, y usted puede transmitir tanto o más con una mera fotografía que lo que puede hacer con el más elocuente de los discursos, pero llevando eso a otro extremo, pues también uno se puede plantear si va a poder utilizar fotos de niños desnudos, o un asunto que en términos generales en nuestra sociedad se considera tabú, pero que dependiendo de las circunstancias de la fotografía y del mensaje que se pretende llevar, puede ser más o menos aceptable o no, como esta famosa foto que ha ganado varios premios a nivel internacional de los eventos de la guerra en Vietnam, particularmente por la joven que tienen a la parte izquierda de la imagen, que aparece desnuda y que sobrevivió la guerra, pudo superar sus heridas, tanto físicas como emocionales, e incluso llegó a regalarle, aquí la tienen a ella, regalándole una foto, una copia de la famosa foto junto con el fotógrafo, que la tomó a nada más y nada menos que el Papa Francisco. O sea que uno puede plantearse, bueno, pero entonces no necesariamente ver o tomar fotos de niños desnudos, uno lo podemos tomar como algo negativo o como algo incluso delictivo, porque lo importante es el mensaje que se pretende llevar con la foto, dadas las circunstancias. ¿Ok? Así que, aclarado esos extremos, vamos a iniciar hablando de tiempo, lugar y manera, lo que se conoce también como los foros públicos. Porque en la primera parte de este seminario hablamos de que la libertad de expresión puede ser controlada de dos maneras. Una, por su contenido, en otras palabras, lo que decimos. O sea, el contenido de lo que yo digo es objeto de regulación. O, número dos, también puede ser controlada por tiempo, lugar y manera. En otras palabras, dónde, cuándo y cómo hablamos. O sea que ahí en ese segundo caso, lo más importante se supone que no es el contenido, sino que todo tiene un tiempo, un lugar y una manera para expresarlo, independientemente de que el contenido tenga valor mayor o valor menor, etcétera. ¿Ok? Así que con eso es lo que vamos a estar trabajando ahora. Y de entrada les anticipo que existen 3 foros públicos. Y obviamente cuando hablamos de foros públicos, no estamos hablando de la sala de mi casa, no estamos hablando del patio de mi casa, no estamos hablando de un club privado, no estamos hablando de un edificio, necesariamente un edificio que puede ser privado, sino que estamos hablando de, según el Tribunal Supremo, en un caso de 1995, el de Cos, Luis Fernando Cos versus Comisión Estatal de Elecciones, como lugares que son idóneos para el debate público y la reunión pacífica, tales como las calles, las aceras y los parques. ¿Ok? Por esto es que se le llama foro público tradicional, porque son lugares que el Estado ha reconocido históricamente como idóneos para ese debate. En otras palabras, el foro público no lo crea el Estado, no es una criatura del Estado, es un reconocimiento que hace el gobierno de que las calles, aceras y parques, por ejemplo, se han utilizado para esos fines y por lo tanto el gobierno no se va a meter en eso. ¿Ok? Pero en estos tipos del foro público tradicional, que es el de más amplia capacidad de expresión, no puede prohibirse absolutamente el derecho a la libertad de expresión, pero sí reglamentar el tiempo, lugar y manera de expresión, siempre y cuando la reglamentación sea neutral al contenido de la expresión y promueva un interés público apremiante,
limite su intervención a la mínima necesaria, objetiva, y de amplios medios de comunicación alternos. ¿Qué significa esto? Vamos a ir parte por parte. ¿Ok? Ok, ya sabemos, se puede reglamentar tiempo, lugar y manera. Ahora, número uno, la reglamentación sea neutral al contenido de la expresión. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, si yo estoy en la plaza pública de Río Piedras y se pasa una ordenanza pública de que a partir de las 9 de la noche no se puede hacer ningún tipo de manifestación con altavoces, por ejemplo, esa misma limitación le tiene que aplicar no solamente a mí, sino a cualquier otra persona y a cualquier otro tipo de mensaje. O sea, en otras palabras, que el límite de las 9 p.m. aplica, no importa si usted está vendiendo productos o si usted está llevando un mensaje político o si usted está llevando un mensaje religioso, no importa cuál, tiene que ser neutral en cuanto al contenido. Todo el mundo a las 9 tiene que apagar los, los altavoces. ¿Ok? Esa es la primera norma fundamental de este tipo de reglamentación. Tiene que ser neutral al contenido, número uno. Número dos, tiene que promover un interés público apremiante. ¿Qué significa interés público apremiante? Pues imagínense, si se quiere prohibir los altavoces a partir de las 9 de la noche, el interés público apremiante que uno puede predecir que existe es el derecho de todos nosotros de tener descanso en nuestros hogares a partir de cierta hora. Así que el interés público apremiante no es otro que proteger nuestro derecho constitucional a la intimidad, en la medida en que nosotros tenemos derecho de estar en paz en nuestras casas, viendo televisión, cenando, hablando con amistades, hablando con nuestra familia, sin que tengamos un altoparlante interrumpiendo nuestra tranquilidad hogareña. O sea que ese es la segunda característica de reglamentación del foro público tradicional. Reitero, este es el más amplio de todos. Estos son las calles, las aceras, los parques. ¿Ok? Número 3, la reglamentación tiene que limitarse a la mínima necesaria objetiva y deje amplios caminos alternos. En otras palabras, a partir de las 9 de la noche, quedándonos en el mismo ejemplo, yo no puedo usar el altoparlante. Pero eso no significa que yo no puedo continuar expresándome después de las 9 de la noche. A partir de las 9 de la noche con un minuto, por ejemplo, con un segundo, pues entonces yo guardo el altoparlante, ya no lo uso, pero yo puedo empezar a repartir hojas sueltas o acercarme a la gente para hablarle de cerca o a caminar con un tipo de indumentaria o con un cartel, etcétera. Y que por lo tanto, aunque ya son pasadas las 9 de la noche, yo puedo seguirlo haciendo. Por eso eso es lo que significa amplios medios de comunicación alternos. O sea, lo único que yo estoy cancelando básicamente a partir de las 9 de la noche son los altoparlantes, porque la gente tiene derecho a la tranquilidad. Tiene que ser a todo el mundo por igual, ¿ok? Pero después de las 9 de la noche yo puedo seguirme manifestando. Ese es el foro público tradicional que, como nos dijo también el Tribunal Supremo, en otro caso de 1988, Pacheco y versus Cintrón, desde los tiempos inmemoriales las parques, las plazas y las calles son foros de divulgación, de intercambio y de críticas de ideas. En ello es donde la conciencia ciudadana donde la conciencia ciudadana y particular forma de ver el mundo tiene impacto y repercute. Son los foros públicos por excelencia. Las calles en particular son, y aquí es algo bien importante y que explica la existencia histórica del foro público tradicional, es porque es un instrumento eficaz de divulgación de ideas accesible para aquellos individuos y grupos que no cuentan con suficientes recursos económicos, perdón, disculpe la garganta, y que no tienen, por tanto, acceso a los medios de comunicación masiva como lo son la radio, la prensa y la radio, la televisión y la prensa. En otras palabras, el foro público tradicional es el mecanismo de nosotros, los que tenemos recursos limitados, los que no somos dueños de medios informativos ni tenemos miles de dólares para pagar un anuncio de periódico, asumiendo que el periódico lo quiera publicar. Para eso es que existe, por lo tanto,
el foro público tradicional para compensar la desventaja que nosotros, la inmensa mayoría de la ciudadanía, tenemos de no lograr acceso a radio, televisión y prensa. Y ustedes quizás se estén preguntando, ¿y qué pasa con las redes sociales? Eso lo vamos a ver un poco más adelante. De momento nos estamos concentrando, como yo le digo, en los tradicionales, que son los parques, las plazas y las calles, y ejemplos fundamentales, quizás el foro público tradicional más importante en la historia de Puerto Rico no sea otro que la plazoleta del Capitolio, quizás con la posible excepción de la calle Fortaleza, esquina del Cristo, que es quizá el único otro foro que a mí se me ocurre podría rivalizarle en atención pública, pero tenemos la plazoleta del Capitolio. Pero el foro público tradicional no solamente este espacio para uno manifestarse oral y físicamente, pueden ser espacios donde nos manifestemos por escrito y que constituyen también parte de nuestro entorno público y por lo tanto son un foro público tradicional, como este mensaje: si los medios mienten, las paredes son nuestras. O sea que el foro público tradicional es el método alternativo para nosotros poder manifestarnos en ausencia de acceso a la prensa. Dicho ello, vamos a ver ahora el foro público no tradicional. ¿Ok? En estos, el foro público no tradicional, la protección de libertad de expresión es menor y el gobierno puede limitar la actividad expresa a aquella compatible con el objetivo para el cual fue creada la propiedad pública en cuestión. Aquí les adelanto, la palabra clave es compatible. O sea, estamos hablando de un tipo de foro público, igual que el tradicional. O sea, noten, sigue siendo un foro público. Lo que pasa es que es no tradicional. ¿Ok? Y es un tipo de estructura en el cual la expresión tiene que ser compatible con el objetivo para el cual fue creada la propiedad pública en cuestión. La reglamentación de la expresión, nos sigue diciendo el caso de COS, será válida siempre que sea razonable, aunque no tiene que ser ni la única ni la más razonable, y tiene que ser neutral en cuanto a puntos de vista. ¿Ok? Nuevamente, el elemento fundamental de que si usted va a reglamentar la expresión en términos de tiempo, lugar y manera, tiene que ser reglamentación neutral. Usted le tiene que aplicar eso, lo mismo a la expresión política, que a la expresión comercial, que a cualquier expresión religiosa. ¿Ok? Y no puede ser parte de un esfuerzo para suprimir la expresión. De hecho, más adelante yo les voy a estar mostrando unos ejemplos de cómo se utiliza, por ejemplo, tiempo, lugar y manera, cuando en realidad es un esfuerzo para suprimir la expresión por su contenido. Pero eso lo vamos a estar viendo más adelante. Ejemplo de foro público no tradicional. Por ejemplo, valga la redundancia, el Centro Médico de Puerto Rico es una instalación que le pertenece al gobierno, es una instalación pública, todos podemos ir allí, pero no podemos manifestarnos con un altoparlante, por ejemplo, porque no es una facilidad diseñada para ese tipo de manifestación. Podemos ir calladamente, podemos hacer acercamientos para hablar en voz baja, forma respetuosa, pero no podemos pararnos con un altoparlante frente a las instalaciones del centro médico, porque eso altera la tranquilidad tanto de los pacientes como de las personas, los profesionales de la salud, que pueden estar estudiando o pueden estar dispensando salud precisamente a pacientes que se encuentran en la instalación. Otro ejemplo también concreto del foro público no tradicional son los tribunales de Puerto Rico, los centros judiciales. Si usted está familiarizado con el Centro Judicial de San Juan, usted sabe que frente a esa instalación transcurre la avenida Muñoz Rivera y que es una avenida que tiene aceras y espacios para congregarse y por lo tanto este espacio frente al tribunal es un foro público tradicional, ¿ok? Porque aquí uno puede manifestarse porque es parte de lo que el Estado ha reconocido. El problema es que cuando usted se transfiere del foro de las aceras para entrar por la puerta del centro judicial, ya usted se está transfiriendo de un foro público tradicional a uno no tradicional.
En otras palabras, el altoparlante que yo tengo en la calle o las pancartas, ya yo no las puedo utilizar tan pronto yo entre a estas instalaciones, lo cual no significa que yo no pueda seguirme manifestando, pero que va a tener que ser de una forma distinta como lo estaba haciendo en la calle. Así que ese es el foro público no tradicional. Ahora les voy a hablar del tercer foro, que es el llamado foro intermedio. Lo que pasa es que yo decidí empezar por los extremos, el tradicional y el no tradicional, porque el intermedio es un poquito más difícil de discernir, y para ello vamos a utilizar una institución de la comunicación, como ciertamente lo ha sido el periódico Diálogo, precisamente, y volvemos al caso de COS versus Comisión Estatal de Elecciones, porque lo que ocurre es que allá para el año 1986 el periódico Diálogo se empezó a publicar como parte de los esfuerzos de la escuela, de la entonces Escuela de Comunicaciones de la Universidad de Puerto Rico, hoy Facultad de Comunicación e Información, a la cual me honro en pertenecer, y al iniciarse el año 1992, la Comisión Estatal de Elecciones dio paso a lo que se conoce como la veda electoral, que no es otra cosa que requerir del gobierno que cualquier anuncio que vaya a publicar tiene que ser primero aprobado por la Comisión Estatal de Elecciones. Por eso que usted probablemente escuchaba anuncios que decían aprobado por la Comisión Estatal de Elecciones, que ahora lo hace el Contralor Electoral. Y la comisión le requirió al periódico Diálogo que tenía que mostrarle los ejemplares que iba a publicar antes para que entonces la Comisión Estatal de Elecciones los aprobara. Pero el periódico y el profesor Cos se negaron. Esto redundó en un pleito que empezó en el Tribunal de Primera Instancia, llegó al Tribunal Supremo, el cual le dio la razón al profesor Cos y nos define lo que es el foro público intermedio o por designación, que es la palabra clave y que no es otra cosa que abarca lugares no comprendidos en el foro público tradicional, pero que han sido designados por el Estado para el ejercicio de libertad de expresión. Este es el principio fundamental que distingue el foro intermedio por designación del foro tradicional y el no tradicional. El foro por designación es una criatura del Estado, ¿ok? Dirigido al principio de libertad de expresión. La identificación de estos lugares dependerá de la intención del Estado al destinar la propiedad para determinados fines. Estos foros gozan de la misma protección que los foros públicos tradicionales. En otras palabras, una vez el Estado crea un foro público por designación, es el mismo grado de libertad del foro público tradicional, no del no tradicional, ¿ok? Pero como ya les digo, es un foro que se considera híbrido, porque es como el tradicional en términos de que permite una amplia capacidad de expresión, pero que es designado por el Estado. No fue reconocido históricamente, sino que el Estado lo creó. Y aquí es que viene la otra característica fundamental del foro público por designación. Se abre para propósitos específicos y beneficios de ciertos grupos o temas, ¿ok? Y entonces, por lo tanto, el derecho a expresarse se extiende solo a otros grupos de carácter similar o otros puntos de vista sobre el mismo tema, ¿ok? En estos foros, la reglamentación del derecho de expresión debe ser razonable. En este sentido, un ejemplo que se me ocurre que les puedo compartir, por ejemplo, es el Teatro de la Universidad de Puerto Rico. En el teatro fue creado por el gobierno como parte de la universidad, pero por ejemplo en el teatro usted no puede presentar, digamos, peleas de gallos, no puede presentar eventos de lucha libre, no puede montar un pulguero para ventas de artículos para fines privados, porque se creó para fines artísticos y ceremoniales. Por lo tanto, todo lo que sea artístico, todo lo que sea ceremonial, puede tener lugar en el teatro de la universidad y se crea para ciertos grupos o temas artísticos y ceremoniales, y se puede extender a grupos de carácter similar de otros puntos de vista sobre el mismo tema. Por ejemplo, que a lo mejor el teatro se creó originalmente para obras teatrales,
pero luego se amplió la oferta para permitir conciertos de ballet, música cantada, actos de magia y cosas así por el estilo que giran sobre el mismo tema artístico. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, el Tribunal Supremo decidió que Diálogo era un foro público por designación y resolvió que, siendo un foro creado por el Estado, que no está sujeto al escrutinio de la Comisión Estatal de Elecciones. Por lo tanto, el periódico triunfó y el profesor Cos, al sostener el derecho de libertad de expresión del periódico Diálogo. Ok. Ahora, vamos a hacer, asumiendo que no haya preguntas, vamos a hacer una pequeña excepción y un desvío. Porque entonces uno puede preguntarse, ¿qué pasa con los centros comerciales? Donde uno acude y a veces ve algún tipo de manifestación o algo que ocurre, es un sitio, está en manos privadas, pero está abierto al público en general. Cualquier persona puede entrar a cualquiera de los locales de un centro comercial, etcétera. Pues miren, hay un caso muy curioso que se llama empresas públicas de desarrollo, creo que esas las iniciales, empresas públicas de desarrollo versus la Hermandad Independiente de Empleados Telefónicos. Y es una situación, como yo les digo, muy interesante porque, y esto tiene lugar en el centro comercial conocido como Mayagüez Mall, donde esta empresa, que es la dueña del centro comercial, le tenía dos locales alquilados a la entonces Puerto Rico Telephone Company, que era una corporación pública, ¿ok? Y entonces ahí tenía dos oficinas de servicio que tenían puertas de entrada y salida que daban acceso directo a dichos locales desde sus respectivas áreas de estacionamiento. Noten todos los detalles que el Tribunal Supremo de Puerto Rico, en este caso del año 2000, toma en cuenta. Son oficinas de una corporación pública, tenían puertas de entrada y salida que daban acceso a dichos locales desde sus respectivas áreas de estacionamiento. En otras palabras, usted no tenía que entrar, cruzar el centro comercial para ir a estas oficinas, sino que desde el estacionamiento usted directamente iba a estas oficinas. ¿Ok? Y entre los asuntos que atendían estas oficinas se incluía el pago y cobro de deudas, y esta era la única oficina comercial en todo el municipio de Mayagüez. O sea que no había otra oficina que se pudiera utilizar, y a raíz de que el gobierno anunciara que iba a proceder a vender la Puerto Rico Telephone Company, la hermandad empezó a montar piquetes y una huelga en paro indefinido, y las agrupaciones se iniciaron manifestaciones contra la venta en los predios del centro comercial Mayagüez Mall, aledaños a estas oficinas. Se colocaban en pequeños grupos en aquella parte del centro comercial contigua a las puertas de la oficina de la PDTC. Noten que aquí la hermandad, el sindicato, actuó muy sabiamente porque limitó sus protestas a el área del centro comercial donde localizaban las oficinas comerciales y limitaba a ese tipo de ambiente físico. Y entonces, obviamente, el centro comercial no le gustó lo que estaba pasando y presentó una reclamación contra los miembros de la hermandad, y el Tribunal Supremo falló a favor de la hermandad con los siguientes lenguajes. Primero que todo, el Tribunal Supremo de Puerto Rico reconoció que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha limitado la aplicación de la primera enmienda en cuanto a los centros comerciales privados, ¿ok? Así que, y que por lo tanto los centros comerciales privados usualmente no constituyen un foro público. Sin embargo, en el caso que tenemos ante nuestra consideración, ante nuestra atención, el Tribunal Supremo, miren, tuvo en cuenta que estas agencias donde se llevan a cabo las manifestaciones era prácticamente un apéndice o una prolongación de las facilidades gubernamentales, las cuales estaban localizadas en un enorme centro comercial. Noten aquí nuevamente el uso del lenguaje, especialmente las adjetivaciones.
O sea, cuando aquí el Tribunal Supremo señala que es un enorme centro comercial, da la impresión de que si se tratara de un centro comercial pequeño, de pocas tiendas, el resultado podría haber sido distinto. Por lo tanto, los centros comerciales en los cuales podría constituirse un foro público, tenemos que pensar en los grandes, los que existen en Carolina, en Atorrey, en Mayagüez, en Ponce, que son los centros comerciales más grandes. Más pequeños es posible que los tribunales haga una excepción, ¿ok? Y que tenía otros vínculos importantes con el Estado y que era análogo al núcleo vital de nuestros pueblos y ciudades. En tales circunstancias, el lugar aludido se asemeja jurídicamente al foro público tradicional, en el cual no se puede prohibir de manera absoluta el ejercicio a la libre expresión. Así que noten, y esto es algo que a mí me gusta recalcar, que en términos de la aplicación del derecho, lo importante no suelen ser no suele ser el derecho, ¿ok? El derecho ya está escrito, las leyes ya están escritas. Lo importante son los hechos, ¿ok? Que se trate de un apéndice, de una entidad pública, que se trate de un centro comercial enorme y que tenía otros vínculos con el Estado, aparte de las tiendas, y que estaba en un área de estacionamiento, que los manifestantes no tenían que entrar al centro comercial para acceder a la facilidad pública, y que por lo tanto el Tribunal Supremo reconoce, mira, la intensa transformación de nuestras comunidades ha ido desplazando los foros públicos tradicionales. Esto es algo, o sea, que el Tribunal Supremo tiene también en cuenta una realidad histórica de que como las plazas públicas se han vaciado y los centros urbanos se han despoblado, pues entonces hay menos actividad y la gente suele ir a los centros comerciales para, entre otras cosas, comprar, pero también para manifestarse y comunicarse. Y que por lo tanto tenemos que reconocer que en este tipo de lugar puede también ser equivalente a las plazas públicas y a las aceras de nuestro país, ¿ok? Porque son parte del ejercicio para la libre expresión. Ok, dicho ello, ya yo espero que si no hay algo que no tengan claro en términos de los foros públicos, por favor, siéntanse en libertad de preguntar porque yo sé que esto es un poquito técnico, pero les da una idea. Esto les da una idea de hasta dónde usted puede manifestarse dependiendo del foro, independientemente del contenido. Ya sé que yo estoy llevando un mensaje político, religioso, comercial o de entretenimiento. Va a depender del tipo de foro, más que del contenido de la expresión. Por otro lado, y si no hay dudas, pues entonces vamos a pasar a un nuevo tópico y es el problema de cuando el gobierno tiene que regular la expresión y entra en el conflicto el contenido de la expresión versus tiempo, lugar y manera. Y también vamos a ver situaciones en las cuales el gobierno, aduciendo como excusa tiempo, lugar y manera, en realidad lo que pretende es suprimir el contenido de la expresión. Si alguno de ustedes ya tomó la primera parte del webinar, el de nociones generales, allí atendí uno de los casos que atendimos, era el de Juan Maribral versus Casañas, donde, y esto es a manera de una breve explicación, ¿no? Para que lo tengan en cuenta, pues el Tribunal Supremo decidió que una reglamentación que prohibía el uso de altoparlantes durante las elecciones del año 1964 en todo Puerto Rico, el día de las elecciones específicamente, era inválida e inconstitucional porque aunque la justificación era tiempo, lugar y manera, en realidad lo que estaba tratando de hacer era suprimir el contenido, porque ese día en particular era cuando grupos disidentes y minoritarios se manifestaban mediante el uso de altoparlantes. Así que, y el Tribunal Supremo decidió que eso era inválido. Y pasamos inmediatamente a algunos ejemplos de supresión de la expresión, ya sea por tiempo, lugar y manera o por el contenido de la expresión. En este caso, un incidente que pasó hace unos cuantos años entre
el manifestante Ángel de Jesús, conocido como Tito Kayak, versus el representante Ángel Matos, y esto fue una manifestación que ocurrió frente al Capitolio, que es un foro público tradicional, pero allí Ángel Matos utilizó expresiones tales, digo Ángel Matos no, Tito Kayak, perdón, utilizó expresiones contra Ángel Matos diciéndole si te cojo te mato, si te cojo te embarato, etcétera. Y esto motivó que tuviera un poquito para atrás, Tito Kayak tuviera que declararse culpable por haber hecho ese tipo de expresión en el público. Y un caso posterior, que es del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que se llama Counterman versus Colorado, es un caso muy interesante porque es de una persona, un individuo de nombre Billy Counterman, que se obsesionó con una cantante a la cual empezó a acechar y enviándole mensajes que daban a entender que él la estaba vigilando. Y algunos de los mensajes eran simpaticones, por así llamarlo, y no eran muy objetables, pero las expresiones del individuo a través de las redes sociales se fueron poniendo cada vez más críticas y hostiles hacia la cantante, con las expresiones que, por ejemplo, estoy marcando las que ven ahora en pantalla, incluyendo decirle muérete. Y ante esas circunstancias, la cantante se vio obligada a presentar una denuncia. Ella tuvo que dejar de caminar sola por la calle, se desentendió de las redes sociales, etcétera, y decidió que tenía que contactar a las autoridades porque esto la estaba afectando emocionalmente. Y el individuo pues planteó que no eran amenazas reales lo que él estaba haciendo a la cantante, pero el Tribunal Supremo concluye que la existencia de una amenaza real no depende del estado mental del que la hace, pero sino del estado mental de la persona que recibe la amenaza. ¿Ok? Así que en ese sentido, por eso es que se le llama amenazas reales, porque si la persona no se siente amenazada, entonces no es real y entonces no hay ningún tipo de problema con la expresión, sí se puede utilizar. Pero si la persona sujeto de la expresión no la toma en serio, la ridiculiza, no toma ningún tipo de acción, pues probablemente se va a poder asumir que no son amenazas reales. ¿Ok? Así que en ese sentido, pues es un caso importante que es del año 2023 y que por ser una decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos tiene perfecta aplicación en Puerto Rico. Ahora, ¿y la mentira? ¿Yo puedo mentir sin temor a represalias o me pueden meter preso o me pueden multar o pueden tomar algún otro tipo de acción contra mí? Eso es lo que vamos a ver a continuación. Aclaro que esto no es lo mismo que el perjurio, porque el perjurio es un compromiso del declarante con el tribunal comprometiéndose a decir la verdad. ¿Ok? Y cuando usted jura o afirma que lo va a hacer, entonces es que puede incurrir en perjurio. Pero de lo que estamos hablando aquí es de la mentira casual, la que uno puede decirle a terceras personas, la que uno puede recibir de terceras personas, etcétera. Y para eso un caso muy simpático que es el de US versus Álvarez. Y es este caballero que tienen en pantalla que él se jactaba de que era un marín retirado, que había estado en los Marines por 25 años y que había recibido la medalla congresional del honor tras haber sido herido muchas veces por un mismo enemigo. Y entonces a Álvarez, a Xavier Álvarez, con su nombre completo, lo invitaban a actividades y él llegaba con su uniforme y recibía reconocimientos y su ego rebosaba de alegría, etcétera, pero con la situación de que todo era mentira. ¿Ok?
y que, como dijo el Tribunal Supremo, esto era un patético esfuerzo de ganar un respeto que lo eludía, ¿ok? Pero todo era mentira. Pero por otro lado, las mentiras que Xavier Álvarez decía sobre su persona no parece que haber generado ningún tipo de empleo o beneficio económico o de admisión para aquellas personas que han sido sujetos o que han recibido la medalla de honor. Porque la medalla de honor, pues uno de los beneficios que tenía es que a uno lo podían invitar gratis a almorzar o le daban un premio, etcétera. Pero Xavier Álvarez no había recibido esto, ¿ok? Y en el caso de él, Álvarez fue acusado a base de una legislación que se llama de Stolen Valor Act por mentir con respecto a que había recibido la medalla del Congreso, ¿ok? Y esta ley básicamente lo que ya dice lo que ya les anticipe, que era prohibir que cualquier persona falsamente se jactara de que había recibido cualquier tipo de condecoración o medalla por parte del Congreso por sus servicios en las Fuerzas Armadas. Y esto conllevaba penas de cárcel y multas por hacerse este tipo de atribución. Y entonces a Xavier Álvarez lo gana a nivel del Tribunal de Instancia, pero el caso llega al Tribunal Supremo de los Estados Unidos, donde se plantea finalmente la controversia de si el hecho de yo mentir sin haber recibido ningún tipo de beneficio económico va a generar una responsabilidad para mi persona. Y el Tribunal Supremo concluye que no, y resuelve que como materia general, el gobierno no tiene el poder de restringir expresiones a base de las ideas o de su contenido, en primer lugar. Número dos, que en este caso en particular el gobierno no había demostrado que falsas expresiones deban considerarse una nueva categoría de expresiones no protegidas en virtud de su contenido. Porque como recordarán los que tomaron el primer webinar, existen unas categorías de expresiones que por su contenido pueden ser penalizadas. Ejemplo clásico, la pornografía infantil, las palabras de riña, las amenazas reales. Y entonces el gobierno federal, el Departamento de Justicia, quería crear una nueva modalidad que iba a ser la mentira, por el mero hecho de mentir, pero el Tribunal Supremo no se lo aceptó y por el contrario, decidió que, mira, permitirle eso le daría al gobierno una amplia capacidad sin límites para penalizar cualquier tipo de conducta, ya fuese parte de un proceso criminal, ya fuese dicho desde un techo de una casa o simplemente susurrado al oído, daría base para que entonces el gobierno penalizara a las personas por mentir. Y el Tribunal Supremo decidió que no, y que por lo tanto en este tipo de caso es el interés de que se hable con la verdad no es suficiente en ausencia de que la persona haya ganado una ventaja material. ¿Por qué? Porque si la persona recibió algún tipo de beneficio económico, entonces ya está el presente el factor. Déjame un momentito atrás que se me cambió sin querer. Ya está presente el factor del lucro y por lo tanto ya estaríamos hablando de lo que se conoce como lenguaje fraudulento, que sí puede ser penalizado por su contenido, pero como en el caso de Álvarez, él no generó ningún tipo de beneficio monetario o económico, se salvó su pellejo y no tuvo consecuencias para él. Pero esto nuevamente pues le da a usted una idea de la importancia que tiene los hechos del caso para propósitos de cómo se decide. ¿Ok? Y finalmente, en unas palabras muy sabias del Tribunal Supremo, también nos dice que en este tipo de casos, mire, aquí incluso el tribunal, el gobierno, aparte de que no ha mostrado que esto sirva a un interés legítimo, la realidad es que las mentiras pueden ser refutadas como cuestión de realidad. Álvarez ya estaba siendo percibido como un payaso, al ser ridiculizado en las redes sociales.
Todo el mundo sabía que él era un mentiroso. A él le habían retirado reconocimientos e invitaciones a participar de distintas organizaciones. Por lo tanto, existe razón para pensar que expresiones falsas van a tener un destino similar ante el mercado de las ideas, porque, como dijo sabiamente el Tribunal Supremo de Estados Unidos, el remedio para expresiones que son falsas son expresiones verídicas. Este es el curso ordinario en una sociedad moderna. Me dan unos segundos que voy a tomar un trago de agua. Ok. Ya refrescada la garganta, seguimos, porque tenemos material para cubrir y entonces ahora vamos a brincar de Estados Unidos a Puerto Rico. Y es hasta qué punto a la policía usted le puede alterar la paz con expresiones degradantes y lenguaje vulgar o insultante. Y para eso vamos a depender de un caso del año 1980 que se llama Pueblo versus Caro González. Y es un individuo que está en su casa y unos policías llegaron para citarlo a un caso que tenía y él, Morales, el señor Caro González, sin salir de su casa, les profirió las siguientes palabras: la policía que se vaya al carajo, ustedes son unos pendejos, suben arriba que les voy a entrar a palos. Mientras eso decía, daba cantazos con un palo de escoba. ¿Ok? Sí, o sea, en ningún momento Caro González sale de la casa, los policías tampoco entran y las palabras expuestas ofendieron a uno de los agentes de apellido Morales, quien en 19 años en la policía nunca había sido objeto de tal insulto. No hubo contacto físico con los policías, esto no debería entrar a la residencia ni la apelante salió de la misma. Yo no sé, yo soy hijo de policía y soy sobrino de policía. A mí, honestamente, se me hace un poquito difícil aceptar que en 19 años en la policía no le hayan dicho ni una sola mala palabra a un agente del orden público. No sé. Quizás entre todos estos era el único, número uno. Número dos, nos sigue diciendo el Tribunal Supremo, las palabras proferidas por su carácter son ofensivas, hirientes, irritantes, capaces de provocar una respuesta violenta y por consiguiente una alteración de la paz. Únicamente el autocontrol del agente policíaco evitó que tales epítetos culminaran en violencia. Yo tengo un segundo problema con esa aseveración del tribunal, porque nuevamente a base de mi experiencia, si algo uno puede presumir es que los policías precisamente reciben entrenamiento para tener que enfrentar ese tipo de situación, de que si alguien le grita una mala palabra no va a estar sacando un arma de fuego, o no va a estar sacando la macana, o no le va a estar aplicando un teaser para someterlo a la obediencia, ¿ok? Sino que se supone que se les entrena para ignorar ese tipo de situación. Pero, como ya les digo, está este caso y lo interesante es que es un caso del año 1980 y uno puede entender el interés del Tribunal Supremo de hacerle la función a la policía un poco más fácil, creando una expectativa de que sea una alteración en la paz y son sujetos de insultos. Lo que pasa es que desde mi punto de vista ese es un lenguaje, es una decisión que está un poco obsoleta, pero como aunque es de 1980 no ha sido revocada por el Tribunal Supremo, yo la tengo que discutir con ustedes, pero la realidad es que a mi modo de ver, la decisión que puede marcar el futuro en Puerto Rico es una de un Tribunal de Apelaciones Federal que emitió en el año 2019 en el caso de Tudaraya versus sitio Fort Smith. Y los hechos en este caso es de un agente de apellido Cross que había detenido a una dama que aparentemente por motivo de velocidad o por lo que fuera, la detuvo en un expreso y entonces así a 50 pies de distancia, Turaraya, que iba yendo en dirección contraria, le gritó "fuck you",
a través de por fuera de la ventana, y tanto la mamá como los dos niños que iban con ella presenciaron ese evento. ¿Ok? Turaraya estaba guiando a una velocidad promedio de 35 millas por hora en el carril más lejano y moviéndose en dirección opuesta a el que se encontraba la guagua y el agente. Pero el agente observó el comportamiento de los niños, cómo reaccionó el grito, y decidió dejar la intervención y salió en persecución de Turaraya, lo detuvo, lo arrestó y lo citó bajo una ley del estado de Arkansas que imponía penalidades por ruidos innecesarios o excesivos, según definidos por ley. Y entonces el caso llega al Tribunal de Apelaciones porque Turaraya fue encontrado culpable. Turaraya apela al Tribunal de Apelaciones. Y entonces, mira, y aquí es lo interesante, lo fascinante de, de cómo los hechos son los que muchas veces deciden lo que pasa con el caso. ¿Ok? Aquí, según la declaración jurada del propio agente, los dos niños, cuando escucharon a Toraraya, lo que hicieron fueron poner sus manos sobre sus boquitas como si estuvieran alarmados por la expresión. Entonces, es con eso que el agente Cross sale detrás, el policía Cross sale detrás de Turaraya y decide dejar inmediatamente de intervenir con la mamá y los niños. En otras palabras, lo que presenció era claro para el tribunal que al leer la declaración del agente, él estaba realmente enfocado en el contenido de la expresión y no en el volumen o extensión del ruido. En otras palabras, porque los niños no estaban haciendo un gesto de que les molestara el ruido por el ruido mismo, sino que estaban haciendo un gesto escandalizados por el contenido de la expresión. Así que aquí tenemos un caso, a mi modo de ver, muy claro de cómo las fuerzas de seguridad utilizan el contenido para castigar a una persona, pero alegan que lo hacen a base de tiempo, lugar y manera. Así que Turaraya pudo salir por la puerta ancha del caso y el el Tribunal de Apelaciones reconoció que las personas tienen que estar libres de represalias cuando son ser arrestadas, porque existe una prohibición de tomar medidas de represalia por expresarse. ¿Ok? Y se reconoció que, mire, aún las malas palabras son expresiones protegidas y la crítica del funcionamiento de los oficiales del orden público, aún con malas palabras, es expresión protegida. En otras palabras, que cuando Turaraya le gritó lo que le gritó a la gente, le estaba gritando al uniforme, era a la autoridad a la que estaba insultando Turaraya. No era un insulto personal contra la gente de la policía. Así que se decidió que, por lo tanto, existía un derecho de acceso constitucional. Digo, de acceso no, de libertad de expresión. Ok, si no hay más preguntas, asumo que todo está claro y vamos a pasar a otro tipo de expresión utilizando un caso clásico de la literatura jurídica del Tribunal Supremo de los Estados Unidos y que involucró en Hostler Magazine versus Falwell a el conocido reverendo Jerry Falwell, fundador de la mayoría moral, de Moral Majority en los Estados Unidos, un movimiento fundamentalista cristiano, versus la revista Hustler, que como ustedes podrán ver en esta portada, era a prueba de censuras. Se publicaba de todo en esa revista. Pero ¿qué fue lo que pasó que provocara que Hustler chocara
contra el reverendo Falwell, pues, que para esa época había una promoción muy famosa de un licor que se llamaba Campari, que creo que todavía se vende por ahí, y esta campaña publicitaria de Campari consistía de una entrevista ficticia en la cual un entrevistador le preguntaba a celebridades cómo había sido su primera vez, obviamente con una connotación sexual, pero que cuando uno leía la entrevista ficticia, se daba cuenta que la primera vez a la cual se estaban refiriendo era haber tomado Campari. Y entonces esta publicidad fue utilizada por Hustler Magazine en contra del reverendo Falwell. ¿Y cómo lo hizo? Utilizando la imagen de la promoción como una parodia en la cual una persona, un entrevistador, le hacía preguntas ficticias al reverendo Jerry Falwell sobre su primera vez. Y yo sé que aquí está un poquito pequeño la letra, pero para que ustedes puedan entender la magnitud de lo que hizo la revista, yo traduje al español y en letra un poquito más clara el contenido de la revista y lo voy a compartir, del anuncio, de la parodia o de la sátira, y lo voy a compartir con ustedes ahora. Y esta es la transcripción íntegra de la entrevista. Mi primera vez fue en una letrina a las afueras de Lynchburg, Virginia, dijo el reverendo Falwell en esta entrevista ficticia. ¿No fue un poco incómodo? No después que boté a la cabra, ya veo, cuénteme todo. Yo nunca esperé hacerlo con mami, pero después que ella le hizo pasar tantos buenos ratos a todos los otros tipos del pueblo, me dije, ¿qué carajo? Pero su mamá, ¿no es un poco extraño? No creo. La apariencia de una mujer no es tan importante para mí. Prosiga. Bueno, estábamos borrachos hasta nuestros culos temerosos de Dios por el Campari, cerveza de jengibre y soda. Eso se conoce como un fire and brimstone en ese momento. Y mami lucía mejor que una puta bautista con un donativo de $100. Campari en la letrina con su mamá. Qué interesante. Bueno, ¿y cómo les fue? El Campari estuvo bueno, pero mami se desmayó antes de que me pudiera venir. ¿Lo ha intentado de nuevo? Seguro, un montón de veces, pero no en la letrina. Entre mami y la mierda, las moscas eran demasiado insoportables. Nos referíamos al Campari. Ah, sí, yo siempre me doy un cantazo antes de salir al púlpito. Usted no piensa que yo puedo soltar toda esta mierda estando sobrio, ¿verdad? Y esta fue la parodia que culminó en el caso de Hustler Magazine, que el reverendo Falwell ganó ante un jurado por $1 millón, una compensación, y el Tribunal Supremo de los Estados Unidos la revocó porque entendió que esto era una sátira, una parodia, por lo tanto una opinión, porque el lector promedio sabría que esto no se podía tomar literalmente, que no era cierto ni verídico que en la revista estuviera difamando o causándole un daño emocional a la intimidad del reverendo. O sea, cualquier persona sabría que por lo tanto esto es un lenguaje figurativo, hiperbólico, que no era para ser tomado literalmente, sino que el mensaje que estaba enviando la revista es que Falwell era un hipócrita. ¿Ok? Y como resultado se protegió el derecho a la sátira y la parodia a tal punto que aún en épocas recientes se sigue utilizando, y en el caso del reverendo Falwell, su propio hijo, que era presidente de una universidad, resultó sujeto de una parodia idéntica, en este caso sobre su primera vez con Donald Trump, hoy presidente de los Estados Unidos. Y también en Puerto Rico tenemos un ejemplo de un incidente que ocurrió hace unos años, cuando unos miembros de la policía, dos agentes de la policía, fueron sorprendidos teniendo relaciones íntimas en un edificio aledaño a la fortaleza.
y la licenciada Mayra López Mulero iba a defender a uno de los policías y entonces el periódico Noticel, periódico en línea, presentó esta parodia de la licenciada Mayra López Mulero que iba a defender lo que se llamaba el faro. Aunque no se pueda ver bien el titular, dice más o menos López Mulero defenderá al falo en video policíaco y entonces entre paréntesis el periódico puso para reírse, o sea que el periódico tenía para curarse en salud y que no dijeran que esto, que la gente no pensara que esto había que tomarlo literalmente, se encargó de aclarar, mire, esto es para reírse, esto es hiperbólico, esto es satírico, no lo tomen en serio. Así que, pues, y que no hacía falta hacerlo porque probablemente cualquier lector promedio sabría que esto era una entrevista ficticia. Pero este es el estado actual en torno a la defensa de la opinión. Usted puede opinar, usted puede ridiculizar, usted puede satirizar y usted puede parodiar a personas sin temor de que se le impute, digo, por lo menos yo no conozco de un solo caso, sin temor a que se le impute que esto está difamando o causando un daño y angustia mental. Siempre puede surgir quizá alguna situación, pero después de ver el caso de Jerry Falwell, a mí como que se me hace un poco difícil poder conseguir una situación en que se resuelva que la sátira y el hipérbole retórica y la opinión y la parodia pueden dar base para una responsabilidad. Y hablando de responsabilidad, vamos a ver otro ejemplo de conducta expresiva en este caso, y es una de las decisiones más importantes del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que se llama Texas versus Johnson, donde en lo esencial esto fue una manifestación de protesta contra la guerra de Irak bajo la administración de George W. Bush. Y estos manifestantes estaban en la ciudad de Dallas, estado de Texas, y Gregory Lee Johnson, que era uno de los manifestantes, recibió una bandera que otro de los allí presentes había obtenido de un asta de un edificio gubernamental federal, y esa bandera la rociaron con querosén y le prendieron fuego en un sitio público mientras coreaban America, the red, white and blue, we spit on you. Y esto conllevó que a Gregory Lee Johnson le presentaran cargos porque era un delito en el estado de Texas quemar la bandera porque se consideraba que eso eran palabras de riña o alteración a la paz. ¿Ok? Y entonces, como ya les digo, el Gregory Lee Johnson fue encontrado culpable, se le impuso 1 año de presidio y $2,000 de multa, y el caso llegó eventualmente al Tribunal Supremo de los Estados Unidos, el cual confirmó que Johnson podía hacer lo que hizo, y este es el razonamiento que utiliza el Tribunal Supremo para ello. Número uno, que el gobierno no puede hacer un mandato de unidad entre sus ciudadanos. Los ciudadanos tenemos derecho de disentir, de expresar nuestra inconformidad, de manifestarnos en contra. Por lo tanto, el gobierno no puede obligar a la gente a utilizar un símbolo de unidad con un mensaje preaprobado de que todo el mundo tiene que saludar la bandera y que la misma no puede ser objeto de ningún tipo de profanación. Por tanto, no se puede obligar a la gente a respetar los símbolos. Eso tiene que ser algo voluntario. Número dos, en este caso en particular, la quema de la bandera no generó ninguna amenaza ni reacción de parte del público. La gente se ofendió, eso sí, pero no hubo alteración a la paz, ni el récord refleja que la situación fuera potencialmente exclusiva. Por lo tanto, uno no puede equiparar seria ofensa con
el incidente de alteración a la paz. En otras palabras, noten por lo tanto la importancia nuevamente de los hechos, ¿ok? De cómo el Tribunal Supremo notó que aquí nadie, la gente se ofendió, pero nadie, no se alteró la paz. Por lo tanto, el caso confirma que la ofensa tiene protección constitucional. Yo puedo ofender, yo puedo utilizar la ofensa como parte de mi mecanismo de expresión. Porque antes por ofenderse, por ofender la gente sí podía ir presa. Por lo menos ya en Estados Unidos y Puerto Rico no, a base de esta decisión. Y continúa diciéndonos, en particular el Tribunal Supremo, que era obvio que Johnson estaba llevando un mensaje particular por el hecho de haber quemado la bandera públicamente como lo hizo. ¿Ok? Y también nos sigue diciendo de que no se puede automáticamente concluir de que toda expresión de quema de la bandera es expresiva, valga la redundancia, sino que hay que considerar los hechos en que ocurre la manifestación. Y en estas circunstancias, la quema de la bandera por Johnson tenía suficientes elementos de comunicación para que se entendiera como tal. Así que al quemar la bandera estaba incurriendo en lo que se conoce como conducta expresiva. Y entonces, miren qué interesante, de que nuevamente la única evidencia que pudo ofrecer el Estado es que algunas personas se habían sentido seriamente ofendidas por la quema de la bandera y ya hemos visto que eso no va a ser suficiente para generar una reacción en contra de la persona y tampoco se produjo ningún tipo de acto de violencia, ya que cualquier persona razonable hubiera sabido que Johnson estaba realizando una expresión generalizada de insatisfacción con las políticas del gobierno federal en lugar de un insulto personal o una invitación de intercambiar puños. En otras palabras, por eso es que los hechos son siempre fundamentales al adjudicar el derecho. Johnson obtiene la bandera de otro manifestante que la baja de un asta de un edificio gubernamental y la quema frente a todo el público. Muy distinto hubiera podido ser la situación si la bandera se baja de un asta de una casa, de un patio privado. Si ustedes saben que mucha gente de Estados Unidos pues tiene un asta con la bandera frente a su casa. Muy distinto sería si una persona baja esa bandera y la quema frente al vecino, porque entonces sí estaríamos hablando de un insulto personal directo y no de una expresión generalizada de insatisfacción con las políticas del gobierno. En el caso de la persona que quema la bandera de su vecino, ahí sí sería alteración a la paz, porque ya va más allá de la ofensa, va a un insulto personal o una invitación de intercambiar puños. Y esa es la gran virtud del caso de Texas versus Johnson, de que resalta de que si usted quiere hacer una manifestación pública y que esté protegida su expresión, usted lo tiene que hacer de forma generalizada, no dirigida a una persona en particular. Porque en la medida en que usted haga eso, ya está convirtiéndose en una situación de alteración a la paz. Más aún, Johnson sabía que estaba siendo procesado porque su mensaje iba a causar una ofensa seria y que si hubiera quemado la bandera como una forma de disponer de ello, que estuviera rota, no lo hubieran procesado, porque el método en el estado de Texas para disponer de las banderas sucias o rotas es precisamente quemándolas. O sea que el mero hecho de quemarlas no constituye un delito. Lo que crearon como un delito es que uno lo usara para manifestarse. Y en este sentido, por lo tanto, es el contenido de la expresión lo que se penaliza utilizando como excusa tiempo, lugar y manera. ¿Ok? Porque si el propio estado de Texas las puede quemar y sin ningún tipo de problema, y otras personas podrían quemarlas porque ya están inservibles, no puede utilizar entonces a alguien que lo haga a propósito para llevar un mensaje y procesarlo criminalmente para privarlo de su libertad. Entonces, como digo, este es el famoso caso de la quema de la bandera. Pero vamos a llevarlo un poco más allá.
con otro caso muy dramático, y estos son los hechos fundamentales. Imagínense un señor que ha perdido a su hijo en los Estados Unidos en el campo de batalla y lo está enterrando, está en la comitiva fúnebre, va a la iglesia, se hace, si era católico, se hace una misa de cuerpo presente, por ejemplo, luego la comitiva fúnebre parte hacia el cementerio para darle sepultura, y mientras todo esto está pasando, un grupo de personas está ubicado a algunos 1000 pies de distancia con pancartas celebrando la muerte de ese soldado, diciendo, entre otras cosas, que Dios ama las armas improvisadas como la que mató al soldado, que Dios odia a los homosexuales, Dios odia a los que apoyan a los homosexuales, Dios es tu enemigo, y tú vas al infierno, Dios odia a América, etcétera. Y este es el famoso caso de Snyder versus Phelps. Y el padre del soldado fallecido se entera de esta manifestación en el noticiario de esa noche, porque en el transcurso de la comitiva fúnebre, debido a la distancia y a unos obstáculos visuales, él no los percibió. Por el otro lado, estos miembros de la iglesia, de esta iglesia en particular, hacían este tipo de manifestación cada vez que ocurría la muerte de un soldado y iba a darse una comitiva fúnebre. Tan pronto se enteraban de que iba a haber una comitiva fúnebre, montaban su manifestación en celebración de la muerte del soldado, porque entendía que eso les daba la razón de que el soldado había muerto como un castigo a los Estados Unidos por estar permitiendo los derechos de la comunidad gay, incluyendo el matrimonio entre personas del mismo sexo. Así que siempre lo hacían así. Y entonces Snyder, el señor Snyder, el papá del soldado, demandó a la iglesia y obtuvo una compensación de $1 millón que le otorgó un jurado, pero como podrán suponer, el caso llegó al Tribunal Supremo de los Estados Unidos, donde fallan a favor de la iglesia por los siguientes fundamentos. En primer lugar, que se trata de expresiones sobre un asunto de interés público y que era particularmente, que concernía particularmente a esa comunidad y que era un asunto de legítimo interés público. Y por lo tanto, el hecho de que fuera inapropiado o controversial la forma en que lo hicieron los manifestantes es irrelevante a la cuestión de si se trata de una materia de interés público o no. Nuevamente notamos que el mero hecho de crear ofensa no es suficiente para castigar la libertad de expresión, ¿ok? Sino que por el contrario, no tiene nada que ver, sino que lo importante es determinar si se trata de un asunto de interés público, en primer lugar. Como pasó en el caso de Texas versus Johnson, que también es un asunto de interés público, número uno. Número dos, estos letreros se desplegaron en áreas adyacentes a una calle pública donde la iglesia sostenía que había mucho que condenar sobre este asunto de interés público, y el hecho de que fuera un funeral no afecta esta conclusión. Número dos. Número tres, no existía una relación previa entre la iglesia de Westboro y el señor Snyder que sugiriera que esto se trataba de un ataque personal. Note nuevamente cómo el hecho de que no se trate de una disputa personal favorece el principio de libertad de expresión. Por lo tanto, nuevamente se recalca, si usted va a hacer una manifestación pública en un espacio, tiene que hacerlo en un espacio abierto y no puede ser personalizada, no puede ir dirigida a una persona, tiene que ser dirigida a una institución o a unas políticas de esa institución del gobierno.
o si se va a referir a personas en su capacidad oficial, no personal. Nos dice también Tribunal Supremo, miren, simplemente la iglesia, los miembros de la iglesia tenían el derecho de estar donde estaban. Habían alertado a las autoridades, número uno, habían alertado a las autoridades locales de que iban a hacer la manifestación y número dos, cumplieron con las instrucciones de la policía en dónde montar el piquete. Número tres, fue conducida el piquete bajo supervisión policíaca a algunos 1000 pies de distancia de la cárcel, fuera de la vista de los miembros de la iglesia. ¿Ok? Cuarto, la protesta no fue unruly, que me imagino que puede traducirse, no fue alborotosa, si no hubo manifestación, no hubo gritos, no hubo malas palabras, no hubo violencia. ¿Ok? Así que esto es, por lo tanto, si usted va a organizar una manifestación pública, aquí usted tiene una receta de todos los pasos que usted puede utilizar o debe utilizar para evitar meterse en un lío en términos del ejercicio de la libertad de expresión. Y por lo tanto, el récord confirma que cualquier perturbación ocasionada por la iglesia o en el contexto del mensaje no fue con respecto al contexto y el mensaje y no tuvo nada que ver con que hubiera interferido con el funeral, porque si hubiera habido algún tipo de interferencia, si se lo hubieran, cuando la comitiva fúnebre estaba pasando, si alguien se hubiera entrometido o hubieran empezado a gritar improperios al papá o al propio fallecido, entonces otra hubiera sido la circunstancia, pero este grupo sencillamente anunció a la policía, monta su piquete, no utiliza malas palabras, no lo hace a la vista de la persona y lo hace cada vez que había un soldado fallecido. Así que, por lo tanto, se reafirma en Snyder versus Phelps la norma de que la ofensa no es suficiente para justificar un castigo contra la libertad de expresión. ¿Okay? Y hablando de ofensas, vamos a ver algunos ejemplos de Puerto Rico. ¿Cómo es la situación en Puerto Rico? Pues miren, para ello voy a utilizar un caso de referencia que se llama ELA versus Hermandad de Empleados, un caso de 1975, también sobre conducta expresiva, y los hechos del caso consisten en que un grupo de empleados de una agencia de gobierno se presentan en la casa del secretario del Trabajo y le montan un piquete frente a su casa. Noten que estamos hablando del Puerto Rico de la década de 1970, cuando no había urbanizaciones con acceso controlado, todas las calles estaban abiertas y por lo tanto estamos hablando de que ese piquete se monta en un foro público tradicional, como son las calles y las aceras públicas de nuestro país. Lo que pasa es que la diferencia, la variable que existe aquí es que lo hacen frente a la residencia de un secretario del Trabajo, al cual estaban dirigidos los manifestantes, y afectaba también a los vecinos del secretario. Los manifestantes eran como 30 personas, llegaban tocando bocinas, sacaban sus pancartas y utilizaban altavoces haciendo mensajes alusivos al secretario, y lo hacían durante media hora y con la promesa de que al día siguiente iban a volver a hacerlo. La situación fue tan grave que el secretario Silva Recio, del Departamento del Trabajo, se tuvo que mudar con su familia para otro lugar debido a las amenazas de los manifestantes de que iban a regresar. Y entonces el caso es sumamente interesante porque es un choque frontal entre el derecho a la libre expresión y el derecho a la intimidad. ¿Cuáles son los elementos a favor del derecho a la libre expresión? Número uno, que se trata de un asunto de interés público, como son las luchas obreras. Número dos, que es un tipo de expresión política, no es religiosa, no es comercial, y como se vio en la primera parte de este seminario, la expresión política es la que recibe el mayor grado de protección ante amenazas de represalia. Número tres, se hace en un foro público tradicional, que es donde máxima protección tiene la expresión. Versus todo esto,
el derecho a la intimidad de las personas a estar en paz en sus hogares. El caso llegó al Tribunal Supremo y, como ya les dije, va a llegar el Tribunal Supremo, tomó en cuenta, miren, llegaron varios automóviles, sonaron sus bocinas, eran alrededor de 30 personas, portaban cartelones, utilizaron altoparlantes y el doctor Silva Recio, pues tuvo que, preocupado por las expresiones, se tuvo que mudar con unos parientes. Y el Tribunal Supremo le da la razón a el secretario del Trabajo, pues, resolviendo que el piquete residencial de un funcionario rebasa los extensos límites de la libertad de expresión. La persona, este es un lenguaje muy interesante de parte del entonces juez presidente José Trías Monge. La persona contra quien se protesta se convierte en un ente cautivo, se le corta su derecho a la tranquilidad y al descanso, se le acosa, se le inquieta, se altera no solamente el sosiego de su hogar, sino el de sus vecinos no envueltos o involucrados en la controversia. Y por lo tanto, el Tribunal Supremo resuelve, miren, lo que le interesa expresar a la hermandad podía comunicarlo en piquete pacífico frente a las oficinas del Departamento de Trabajo. En otras palabras, que este es un caso que no se decide a base del contenido de la expresión, a pesar de que el contenido es ampliamente protegido, sino que es un caso de tiempo, lugar y manera. O sea, vemos como que una situación invertida, en el sentido de que uno pensaría que como es expresión política, está en un foro público tradicional y es un asunto de interés público, pues recibiría máxima protección, pero el Tribunal Supremo sopesó que había un interés fundamental en proteger la intimidad y la privacidad de los vecinos y del secretario del Trabajo y por lo tanto resuelven, miren, esto ustedes lo pueden hacer frente al Departamento del Trabajo con la misma efectividad, no tienen que ir y no deben ir a la casa de las personas para entonces ahí lidiar con los conflictos laborales. En esta circunstancia, por lo tanto, esta expresión, los costos psíquicos a los ocupantes de la residencia y a sus vecinos exceden los beneficios derivables por la hermandad. Así que, y esto es como yo les digo, esto es una palabra clave, una frase clave, los costos psíquicos que representa para estas personas recibir este tipo de manifestación frente a su casa. Y concluye diciendo el Tribunal Supremo que los servidores públicos no tienen menos derecho a la tranquilidad de su hogar que los ciudadanos privados. Y obviamente esto tiene un doble significado, porque recuerden, puede ser correcto que los servidores públicos no tienen menos derecho que los ciudadanos privados, pero también es cierto que los jueces del Tribunal Supremo son servidores públicos. O sea que esto es una decisión que también les beneficia a ellos en su carácter personal y por lo tanto hubiera sido bien difícil pensar que los jueces del Tribunal Supremo iban a resolver que uno puede ir a piquetearle frente a su casa por decisiones que tomen en sus funciones como magistrados. Así que no es de extrañar, por lo tanto, que hayan tomado esa decisión. Seguimos con Puerto Rico. Y otro caso muy interesante, que quizás hayan ido a hablar de él, es Bonilla Medina versus Partido Nuevo Progresista, y la imagen que tienen en pantalla es la de el entonces candidato a la gobernación Pedro Rosselló González, haciendo campaña por las calles del pueblo de Isabela, y ustedes lo podrán ver que está dándole las manos a la gente que está en los balcones de sus residencias, caminando, etcétera, y se toman fotos de la actividad para utilizarlas posteriormente en campañas políticas, pero una de las fotos que se tomó durante esta campaña fue a este caballero que se encuentra dándole la mano al doctor Pedro Rosselló, que resultó ser de apellido Bonilla Medina, y este caballero resultó que era uno de los fundadores del Partido Popular Democrático en el pueblo de Isabela, y quizás ello explica por qué usted no ve una cara de alegría de parte de él al saludar al doctor Rosselló,
con el resultado de que esa foto se convierte en parte de un pasquín de la campaña política con la fuerza del pueblo, Rosselló. Y como se podrán imaginar, el señor Bonilla Medina demandó al Partido Nuevo Progresista, entre otras cosas, por apropiación de imagen, ya que esto arrojaba una falsa luz sobre su persona, porque la gente estaba diciendo que se había vendido, él había vendido sus principios y que había ingresado al Partido No Progresista, siendo él uno de los fundadores del Partido Popular Democrático en el pueblo de Isabela. Y aquí nuevamente pues estamos en un conflicto entre el derecho a la intimidad, por un lado, y el derecho a la libertad de expresión, pero en este caso la libertad de expresión prevalece, le dan la razón al Partido No Progresista, y estos son los fundamentos que utiliza el Tribunal Supremo. Y resuelve que se trata de una fotografía tomada en un evento de interés público. Noten nuevamente el uso del interés público como un principio decisivo a favor de la libertad de expresión, número uno. Número dos, y que se trató de una acción en un lugar a la vista del público en general, en la cual Bonilla Medina era una persona accesoria. En otras palabras, que el personaje principal es Rosselló y que la persona accesoria era Bonilla Medina. Yo tengo algunas reservas de que uno pueda llamar accesorio aquí a Bonilla Medina, porque para mí como que parece claro que se utilizó la foto adrede para llevar un mensaje político de contundencia, y yo como que tengo mis reservas de que se le pueda considerar como una persona accesoria y a Rosselló como el persona principal, pero eso fue lo que determinó el Tribunal Supremo. Y dijo también que no se trata de para justificar, que no se trata de una persona que goce de amplio reconocimiento en Puerto Rico y que pudo haber sido cualquier otro miembro de la comunidad echándole la mano a Rosselló González. Pero nuevamente yo como que tengo mis dudas, porque me parece demasiada casualidad que precisamente alguien identificado con el Partido Popular Democrático sea el que se utilice la foto para aparecer en los pasquines. La expresión política, sin embargo, y esto es un punto con el cual totalmente estoy de acuerdo con el Tribunal Supremo, es la que debe recibir el más alto grado de protección constitucional en nuestra sociedad, y ciertamente el pasquín es una expresión política, y hay unas consideraciones prácticas también, miren, porque si se reconoce una causa de acción en este tipo de casos, miren, los políticos tendrían que dejar de hacer las campañas como las hacen usualmente, porque no podrían estar tomando fotos de eventos que se desarrollan en ese momento, sino que tendrían que estarle pidiendo permiso a las personas, hacerles que le firmen una hoja de relevo, y con ello matando la espontaneidad de una reacción, de una foto, en el momento en que los hechos ocurren. Y por lo tanto, ello haría excesivamente oneroso el poder llevar a cabo las campañas políticas. Y también nos dice el Tribunal Supremo, los hechos específicos ante nos justifican que la libertad de expresión del entonces candidato a la gobernación de Puerto Rico prevalezca sobre lo que se llamó la leve intromisión en la intimidad que pudo haber sufrido Bonilla Medina. Yo les digo, yo miro y remiro y vuelvo a mirar el pasquín, y el argumento del Tribunal Supremo de que esto es una figura accesoria. Ciertamente no lo conocen en todo Puerto Rico, pero lo conocen en Isabela, que es precisamente donde la gente sabe quién es él. O sea, esto no le haría daño a su imagen en ningún otro punto de Puerto Rico, porque nadie sabría, nadie lo conocería de que él había sido un miembro fundador del Partido Popular Democrático. Y, o sea, a mí la decisión es una de mis favoritas en términos de que reconoce. Yo creo que está bien decidido, que no quiero que me malentiendan, yo creo que está bien decidido. Lo que no me gustan son algunos de los fundamentos que utilizaron para la decisión. Porque yo creo que sencillamente pueden haber dicho, miren, sí, la persona es principal, sí se le violó su derecho a la intimidad, pero entonces el Tribunal Supremo utiliza el adjetivo la leve intromisión en la intimidad.
Yo no sé si eso es una leve intromisión, pero yo como que lo veo un poquito más fuerte que eso. Pero como ya les digo, este, yo sencillamente hubiera resuelto que, mire, a base de un único fundamento de que la expresión política debe recibir el más alto grado de protección, punto. Y en estas circunstancias, y una consideración práctica de que reconocer que una causa de acción, mire, va a matar las campañas políticas de todos los partidos en Puerto Rico. Y con esas dos consideraciones yo lo hubiera dejado ahí, pero realmente de una figura accesoria que no se conoce en todo Puerto Rico, a mí no me convence mucho. Ahora, para la parte final, si no hay, estoy mirando, no aparenta haber dudas ni preguntas, así que vamos a pasar entonces a la parte final de este webinar y es hablar un poco de la situación con la Universidad de Puerto Rico. Por eso es que estos seminarios se llaman la libertad de expresión dentro y fuera de la academia. Yo había anticipado en el primer webinar que en términos del contenido, la libertad de expresión, tanto fuera como dentro de la academia, es básicamente la misma. Nosotros como universitarios no tenemos menos derecho de libertad de expresión que como ciudadanos particulares, pero en el caso de la universidad, por lo tanto, lo que tenemos que enfocarnos no es tanto en el contenido de las manifestaciones, sino en el tiempo, lugar y la manera en que las manifestaciones se hacen. Y para ello vamos a incurrir en un relato histórico de los eventos que llevan a la situación presente en la Universidad de Puerto Rico en cuanto al principio de libertad de expresión. Y para ello comenzamos con un jugador, un protagonista, que no se menciona mucho, y es el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Y aclaro que lo que voy a estar diciendo aquí no es una crítica como abogado del Tribunal Supremo, sino que es mi interpretación como historiador en términos de cómo la dinámica política en Puerto Rico afecta el principio de libertad de expresión en la Universidad de Puerto Rico, porque una de las críticas que de cuando en vez se le hace al Tribunal Supremo es que toma decisiones basadas en consideraciones partidistas o ideológicas con distintos tipos de polémicas. ¿Cuál es la situación y la dinámica histórica con respecto a la Universidad de Puerto Rico? Pues miren, allá para 1982, el Tribunal Supremo resolvió el caso de Sánchez Carambot versus director del Colegio Universitario de Humacao, y la situación, esto se relaciona con un paro huelgario que había ocurrido de empleados no docentes de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, y que varios estudiantes se habían unido a ese movimiento huelgario en apoyo de los empleados no docentes, y eso había causado daños a distintas facilidades de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. ¿Ok? Estamos hablando exclusivamente del recinto de Río Piedras. Y ello motivó que las autoridades universitarias tuvieran que suspender toda actividad académica durante un periodo de tiempo para que las cosas se calmaran. ¿Qué pasa? Que esta situación motivó que en el recinto de Humacao de la Universidad de Puerto Rico preventivamente se cerraran los portones y se desactivara la actividad académica, a pesar de que en Humacao no había ocurrido nada de lo que había pasado en Río Piedras. Entonces el Tribunal Supremo resuelve en contra
del recinto de Humacao, y resuelve que estudiantes y profesores conservan sus derechos de expresión y asociación pacífica en consonancia con los propósitos de la institución cuando entran a los centros de enseñanza. O sea, tenemos el derecho de libertad de expresión, eso está claro. La tarea se reduce a determinar si el colegio de Humacao estaba ante un claro e inminente peligro de que se podrían ocurrir actos de violencia que afectaran el orden constitucional, de suerte que se justificara la intervención con el ejercicio de tales derechos. Y el Tribunal Supremo concluye que para que Humacao hiciera lo que hizo, debía existir una sustancial, un grupo, que la violencia anterior que da lugar debe ser sustancial, magnitud y continuidad, y debe continuar aproximadamente en el mismo lugar en que ahora se proscribe, así como en tiempos recientes. Pero esa no era la situación del recinto de Humacao. Por lo tanto, se resuelve que Humacao no podía utilizar lo que había pasado en Río Piedras para ordenar el cese de las labores académicas, y resuelve que no se puede concluir que las experiencias de evidencia de Río Piedras son base suficiente para restringir absolutamente los derechos de expresión y asociación de los estudiantes de Humacao, por representar un peligro, un supuesto peligro, aún olvidando que los actos ocurrieron, respondió con Río Piedras, actividad estudiantil, ignorando las considerables distancias que separan. O sea, tuvieron en cuenta, miren, hay una distancia considerable, no habían ocurrido los mismos tipos de eventos en Humacao que en Río Piedras, y que por lo tanto la violencia que se advirtió en el recinto metropolitano no libera la censura previa que se impuso en Humacao, y que por lo tanto el director de Humacao se había extralimitado en el ejercicio, al suprimir el ejercicio de la libre expresión de los estudiantes. Este lenguaje daba a entender que la Universidad de Puerto Rico en su totalidad podía ser considerado como un foro tradicional donde uno podía tener la máxima amplitud de manifestación. Pero los tiempos pasan y con ello cada administración de turno que ha habido en la gobernación de Puerto Rico impone su cariz ideológico, que se refleja con sus nombramientos de los jueces del Tribunal Supremo. Desde la época de Luis Muñoz Marín, pasando por Roberto Sánchez Vilella, siguiendo por Luis Aferré, por la primera administración de Rafael Hernández Colón, por la de Carlos Romero Barceló, por la segunda administración de Rafael Hernández Colón, por la administración de Pedro Rosselló González, seguido de la de Sila Calderón Serra, y en tiempos más recientes, ya en el siglo que corre, también la de Aníbal Acevedo Vilá, la de Luis Fortuño Burset, la de Alejandro García Padilla, último gobernador del Partido Popular Democrático, y posteriormente la de Ricardo Rosselló Nevares, y luego de él la de la gobernadora accidental Wanda Vázquez, seguida por la de Pedro Pierluisi Urrutia, y finalmente la de Jennifer González Colón. ¿Y por qué hemos hecho este recuento de los administradores, perdón, del Estado Libre Asociado? Porque a partir de la de Luis Muñoz Marín, en 1948, correspondía al gobernador de turno el nombramiento de los jueces del Tribunal Supremo de Puerto Rico, y ello implicó que durante los largos años en que el Partido Popular Democrático mantuvo el control de la gobernación, gozó de un interés similar en el Tribunal Supremo de Puerto Rico, lo cual motivó pugnas e intentos de otras administraciones, en este caso del Partido Nuevo Progresista, por lograr sin éxito la
el dominio de el Tribunal Supremo. Esta situación, sin embargo, cambia con las que para mí, en lo personal, es la elección más importante durante el siglo XXI puertorriqueño, que fue la que llevó a Luis Fortuño Burset en el año 2008 a la gobernación de Puerto Rico, porque al ingresar como gobernador, el Tribunal Supremo de Puerto Rico se encontraba en una situación de varias vacantes, porque había estado fuera de la gobernación, ya que Aníbal Acevedo Vilá, cuando viene a la gobernación de Puerto Rico, no tenía el control del Senado. Luis Fortuño Burset sí tuvo el control del Senado y por lo tanto el Partido Nuevo Progresista y el anexionismo, encontrándose en el poder por primera vez en la historia desde los pasados 50 años, termina nombrando 6 jueces al Tribunal Supremo de Puerto Rico. ¿Okay? O sea, miren la importancia de ese proceso eleccionario del año 2008, que le da un giro dramático en el sentido de que por primera vez en 50 años el anexionismo logra el control del Tribunal Supremo de Puerto Rico, y ello tiene una consecuencia en la lucha de la universidad. ¿Por qué? Porque si uno estudia los paros estudiantiles más notables ocurridos en la Universidad de Puerto Rico, los del año 1970 al 71, el paro de 1973, el paro de 1981 al 82, que quizás fue el más grande que ha conocido Puerto Rico, aparte del 70-71, el del año 2010 al 2011 y finalmente el del año 2017, nos vamos a percatar de que existe un patrón en el sentido de que, con la excepción del paro de 1973 bajo el Partido Popular Democrático, la inmensa mayoría de los paros y luchas estudiantiles generados en la Universidad de Puerto Rico se han dado bajo administraciones nuevo progresistas. En otras palabras, que existe un conflicto histórico entre el anexionismo y las luchas estudiantiles originadas en la Universidad de Puerto Rico, y que explican, entre otros, manifestaciones y expresiones como muerte al PNP, que hoy en día todavía se pueden ver en la Universidad de Puerto Rico. ¿Y qué pasó con ello? Que en la medida en que el anexionismo logra el control del Tribunal Supremo de Puerto Rico, cambia dramáticamente también la visión del derecho puertorriqueño en torno a las manifestaciones estudiantiles en la Universidad de Puerto Rico, al punto de declarar ilegal este tipo de manifestación en la Universidad de Puerto Rico mediante una votación mayoritaria de los jueces que aún hoy en día componen el máximo foro del país. Y en un caso que se llama UPR versus Laborde, el Tribunal Supremo entendió de que no se podía hacer el tipo de paro porque no existe tal cosa como un voto de huelga preventivo, de que los estudiantes no tienen derecho a una huelga, de que eso solamente le corresponde a los empleados bajo la Constitución, y que por lo tanto existía el problema de que ya se ha resuelto de que en los recintos universitarios de los Estados Unidos ya se permitía el control de los recintos universitarios y que no se catalogan como foros públicos tradicionales. Por lo tanto, noten el contraste con lo que había dicho el Tribunal Supremo en Sánchez Carambot en la década de 1980, con lo que dice el Tribunal Supremo ahora en Laborde Torres del año
2010. La tendencia ha sido catalogar los recintos universitarios como foros públicos por designación. En otras palabras, un tipo de foro donde se puede constreñir todavía más la libertad de expresión que los foros públicos tradicionales, y que si bien la OPE ha abierto sus facilidades para el uso indiscriminado del público en general, esta apertura no fue restricta, y que por lo tanto lo que se hace es para adelantar una misión cultural y educativa. Cualquier expresión en el campus tiene que ubicarse dentro de ese contexto y no puede derrotar el fin último de la vida universitaria, que es forjar estudiantes que asisten al centro de alta docencia. ¿Qué significa esto? De que los estudiantes, por definición, no sigue siendo el caso. De hecho, si ustedes analizan el caso de Laborde, es un caso larguísimo, tiene cientos de páginas. Lo que yo estoy compartiendo con ustedes es la opinión mayoritaria, pero hay opiniones concurrentes y disidentes de algunos de los jueces que eran miembros del Partido Popular Democrático, que se extienden por cientos de páginas adicionales en donde se debate la naturaleza de la Universidad de Puerto Rico. ¿Ok? Pero como ya les digo, les estoy mostrando lo que dice la mayoría, y es que los estudiantes no son, número uno, no son empleados de la universidad, no pueden irse a la huelga para adelantar sus principios, su relación con la universidad es de naturaleza contractual. Ahora, ¿cómo se traduce esto en arroz de habichuelas? Entonces, ¿hasta dónde puede llegar la manifestación estudiantil? Miren, según el Tribunal Supremo, los estudiantes deben poder valerse de múltiples vías de comunicación. Pueden hacer manifestaciones, pueden hacer marchas, pueden hacer pancartas, expresiones simbólicas, y pueden hacer uso de la tecnología, entre otros medios legítimos, siempre y cuando sus actos no interrumpan el flujo normal de las clases ni atenten contra los derechos de otros individuos dentro de la comunidad universitaria. ¿Qué significa esto? Que lo que se le está declarando ilegal para todo fin son dos modalidades de lucha estudiantil. Número uno, el cierre del portón, de los portones peatonales y vehiculares de la universidad. Y número dos, la interrupción de las clases durante este tipo de conflicto estudiantil, estudiantil con las autoridades universitarias. Como ya podrán ver, el Tribunal Supremo limitó ese tipo de actividad, que Sánchez Carambot tiende a sugerir que así sí se podía hacer bajo la nueva mayoría, bajo la nueva forma de ver el mundo que controla el Tribunal Supremo de Puerto Rico, se altera para limitar de que sí, nos podemos manifestar, podemos hacer marchas, podemos hacer pancartas, podemos utilizar incluso la tecnología, las redes sociales, pero no podemos interrumpir el libre flujo de las clases. Por lo tanto, concluye el Tribunal Supremo, el campo de nuestra universidad es un foro limitado por designación. Eso se desprende de la misión del legislador, que el legislador le asignó a la universidad y que es patrimonio de todos los puertorriqueños y no solamente de los que ellos estudian o laboran. Así que, ¿a qué se reduce esto? Básicamente a permitir y legitimar el uso de la policía en las instalaciones de la universidad para evitar la interrupción de las clases. Porque antes existía la duda, máxime si se consideraba la universidad como un foro público tradicional, de que realmente se pudiera utilizar la policía para intervenir con los estudiantes. Hoy en día no. Hoy en día es una realidad con la cual los movimientos estudiantiles tienen que lidiar, de que se ha legitimado el uso de la policía como mecanismo para intervenir con los estudiantes. ¿Qué pasa? En términos prácticos, yo entiendo que es difícil que un administrador universitario decida utilizar la policía por las consecuencias y la responsabilidad que ello conlleva, número uno. Número dos, que la realidad tecnológica actual es que la universidad ya está preparada para moverse en línea, para ofrecer cursos como el que yo estoy dando en este momento, sin que implique una interrupción de las labores universitarias. Así que, en cierta forma, los cambios
los cambios que se han registrado en el Puerto Rico contemporáneo van a tener que llevar a los estudiantes a replantearse el uso de los mecanismos de la lucha estudiantil, de acuerdo tanto a la realidad jurídica como la realidad tecnológica en la cual vivimos en el Puerto Rico contemporáneo. ¿Ok? Así que eso es, por lo tanto, y en conclusión, en cuanto a este aspecto, la diferencia, o sea, dentro y fuera de la academia, tenemos el mismo derecho en cuanto al contenido de la expresión. Lo que cambia la legislación y la jurisprudencia vigente en el Puerto Rico contemporáneo es tiempo, lugar y manera para fines de la Universidad de Puerto Rico, de que fuera de los portones sí va a ser un foro público tradicional, pero una vez se traspasa, se convierte en un foro público por designación, aumentando la capacidad de las autoridades universitarias para reprimir o contener las manifestaciones estudiantiles que puedan afectar el libre flujo de de las clases y de las actividades académicas. Podemos estar en contra o a favor, nos puede gustar el resultado o no, pero es la realidad jurídica con la cual nos encontramos al día de hoy y que no es otra cosa que la evolución del Puerto Rico contemporáneo, porque mientras el Partido Popular Democrático estuvo en el poder en virtud de la pujanza económica del Estado Libre Asociado, pues uno podía entender que la universidad era un foro público tradicional. Pero una vez se da el deterioro que seguimos experimentando al día de hoy con respecto al Estado Libre Asociado y el consecuente debilitamiento del Partido Popular Democrático, ello ha conllevado que finalmente el anexionismo pueda volver a controlar el Tribunal Supremo, lo cual no estoy diciendo que sea bueno o malo, es sencillamente una realidad histórica, porque por los pasados 50 años el Partido Popular Democrático y el estalinismo controló el Tribunal Supremo. Por eso es que podíamos tener decisiones como Sánchez Carambó, por ejemplo, pero al invertirse ese ejercicio de fuerzas y el anexionismo controlado del Tribunal Supremo, se aseguró con una mayoría de 6 votos, que ahora es de 7 votos a 2, el control del Tribunal Supremo de Puerto Rico para dar un giro a este tipo de dinámica y que nos afecta a todos en mayor o menor medida dentro de la Universidad de Puerto Rico. ¿Okay? Y con ello, las conclusiones que quiero compartir con ustedes son las siguientes. En la práctica, las reglas que gobiernan la libertad de expresión en los foros públicos pueden ser utilizadas para justificar su supresión por su contenido. Hemos visto ejemplos aquí de cómo se utiliza tiempo, lugar y manera cuando no es otra cosa que una excusa para reprimir una expresión por su contenido. ¿Okay? En términos, y viceversa, hemos visto situaciones que parecen ser del contenido, como es el caso de la hermandad de empleados, el caso de los que van a montar el piquete frente a la casa del secretario del Trabajo, se ve la situación de que es al revés de que un caso de tiempo, lugar y manera. Número 2, no existe una frontera clara o precisa para establecer hasta dónde llega la libertad de expresión, y ello dependerá fundamentalmente de las circunstancias sociopolíticas contemporáneas. O sea, mientras la sociedad vaya evolucionando, vamos a seguir viendo cómo la libertad de expresión puede aumentar o disminuir. Y número 3, en la OPR, la libertad de expresión puede ser superior o inferior a la que se experimenta en otros foros públicos, dependiendo nuevamente de las circunstancias presentes. En este caso, del advenimiento de un cambio, de un giro de timón en el Tribunal Supremo de Puerto Rico, que afectó directamente los principios de conflictos y luchas estudiantiles de la Universidad de Puerto Rico. Y hemos llegado al final, así que nos quedan 5 minutos. No sé si hay alguna duda o pregunta de cualquiera de los tópicos que hemos tocado. Nelson, si me puedes verificar, no sé si hay algo. No, de momento no tenemos preguntas en el chat. Ok, ok. No sé si es que ha quedado totalmente claro, aparentemente. Si cualquier duda o comentario,
Siempre me pueden contactar. Mi dirección de correo electrónico institucional. Ah, gracias, Mari, gracias por sus expresiones. Déjame ver si lo puedo escribir aquí directamente. Es francisco.ortiz8@upr.edu. Cualquier duda o pregunta me pueden conseguir a través del correo electrónico. Gracias, Wanda, por las expresiones. Pues si no existe ningún otro comentario, pues de eso, pues te dejo la palabra entonces. Bueno, muchas gracias por el webinar. Sí, queremos ya recordarles que en los próximos días recibirán por correo electrónico la evaluación de la actividad y el certificado se le hará efectivo a las personas que hayan completado el 90% del webinar. Agradecemos aquí al licenciado por el webinar que estuvo bastante interesante. Yo a pesar de que soy estudiante de arquitectura extranjero, me gustan Mm. mucho los temas que tienen que ver con el derecho. Sí, ¿no? Y derecho y la historia, porque yo traté de combinarlo de tal forma de que podamos entender cómo funciona el derecho a base de, o sea, como yo le digo a mis estudiantes, nada nace en una mata de aguacate, todo tiene una razón de ser y los eventos, la configuración jurídica que nos afecta a nosotros, de una u otra medida, está influenciada por los eventos históricos que le precedieron y lo que ocurren en este momento. Así que espero que el mensaje haya podido llegar en ese sentido y que les haya sido de provecho el webinar. ¿Ok? A usted, muchas gracias por el webinar. Muy buen resto de día a todos y que estén muy bien. Ok, igualmente a ustedes y buen provecho a todos.